Bienvenidos a Salud con Alma, el espacio donde la salud se cuenta desde dentro, desde las personas que la cuidan cada día. Hoy ponemos el foco en una figura clave, muchas veces silenciosa, pero absolutamente esencial. Las enfermeras gestoras de casos, las enfermeras que se cuidan de los pacientes crónicos complejos, las enfermeras que se cuidan de las personas en residencias, por tanto, un papel fundamental en nuestro sistema sanitario. Un sistema sanitario que es cada vez más complejo, donde el envejecimiento, la cronicidad y la coordinación entre niveles asistenciales son grandes retos, y ellas son el hilo invisible que conecta, organiza y humaniza la atención. Son profesionales, las que conocemos, que acompañan, que escuchan, que planifican y que aseguran que cada paciente reciba los cuidados que necesita, en el momento adecuado y en el lugar más apropiado. Hoy tenemos el privilegio de reunir a un grupo excepcional de profesionales que representan esa labor en distintos ámbitos y territorios. Nos acompañan Evangelina Martínez, referente provincial de la Enfermería Gestora de Casos; Nicolás Galdeano, enfermero gestor de casos en residencias del Distrito Sanitario Almería; Pablo Cazorla, enfermero gestor de casos en residencias del área de salud de Poniente; y Anabel Saldaña, que es enfermera gestora de casos en Carboneras, que nos ha ayudado a montar esta primera mesa que hay que tener en cuenta, ¿no? A partir de ahí entrevistaremos a María José Molina, enfermera gestora de casos del área sur de Sevilla, persona que ha tenido grandes galardones ligados a su tesis doctoral y a su línea de investigación alrededor de la COVID y todo el trabajo ligado a ello. Vamos a tener a Raquel Molina, enfermera gestora de casos en Málaga y coordinadora de ese ámbito en ASANEC, la Asociación de Enfermería Comunitario. Y terminaremos con Maite Ruiz, que es enfermera de cronicidad en Cataluña, para ver qué pasa en otros modelos asistenciales, en otras comunidades autónomas y cómo se gestiona la misma, ¿no? Con ellas y ellos vamos a descubrir qué significa realmente gestionar casos, cómo impacta su trabajo en la vida de los pacientes y sus familias y por qué su papel es más necesario que nunca y probablemente cada vez lo será más. Prepárense para conocer historias reales, experiencias valiosas y una mirada profundamente humana de la sanidad. Comenzamos. Estamos con cuatro enfermeras gestoras de casos que nos van a ayudar a entender mucho mejor el papel de la enfermería gestora de casos, de qué hacen, de qué actividades son fundamentales para el desarrollo de su actividad. Estamos con Evangelina Martínez, ella es referente provincial de la enfermera gestora de casos. Nicolás Galdeano, que es enfermero gestor de casos de la residencia del distrito sanitario de Almería; Pablo Cazorla, que es enfermero gestor de casos de residencias del área de salud de Poniente; y Anabel Saldaña, que es enfermera gestora de casos de la zona de Carboneras. En primer lugar, contestad quien queráis, ¿eh? Tenéis la libertad para pisaros, para hablar, para comentar en cualquier momento, ¿no? Un poco me gustaría empezar que me contaréis cómo definiríais el papel de la enfermera gestora de casos dentro del sistema sanitario actual. ¿Cómo lo definiríais? ¿Cuál es el papel que creéis que tiene o que debería tener en todo caso? Venga, ¿quién empieza? Pues empiezo yo misma. Evangelina, empiezas tú, ¿eh? Pues nada, pues yo creo que el principal papel es la coordinación entre todos los actores implicados, es decir, todos los servicios, todos los profesionales que van a tener que trabajar con un paciente que va a tener cierta complejidad y que va a necesitar pues de tanto de recursos sanitarios como recursos sociales e incluso recursos materiales. Entonces, el principal papel es coordinar toda esa atención para que el paciente camine, podríamos decir, en línea recta en lo que es en todo el sistema sanitario y en todo lo que es sus necesidades, pues para dar respuesta a todo lo que tiene y luego al mismo tiempo el que tenga una buena calidad de vida. En ese sentido, Nicolás, tú te centras en residencias, por tanto, es una línea específica de las enfermeras gestoras de casos en el apartado residencias. Por tanto, os dedicáis a personas vulnerables, en ese sentido, a enfermos crónicos complejos normalmente y en situaciones más vulnerables, diría yo.
Nicolás. Claro, claro, el entorno residencial es el más complejo. Yo creo que tenemos a los pacientes más necesitados. La figura de la gestión de casos, yo creo, por resumir o acompañar un poco a lo que decía Eva, es de protección y es de acompañamiento de los más necesitados en nuestra sociedad, que son personas crónicas, que son personas mayores. En el caso de las residencias, que son personas con una falta o una escasez de cobertura familiar o un fracaso de esa cobertura familiar, por lo tanto el entorno es más complejo todavía porque se concentra en un edificio, pues eh, normalmente por zonas, las personas más necesitadas de acompañamiento, de protección. Entonces, el movilizar esos recursos, el poner en valor y evidenciar que esas personas están o han estado muy desprotegidas desde el punto de vista asistencial y social, pues es nuestra principal labor: acompañamiento, protección, movilización de recursos para que la persona en el centro residencial esté pues lo mejor posible, ¿no? Ujú. Y demos a esa etapa final de vida unas connotaciones y unos valores de calidad, de humanización y de seguridad, de calidad de vida, en definitiva. Totalmente, aspectos totalmente necesarios y más en esta época de la vida. Aparte de personas en residencias, trabajáis, Pablo, con pacientes crónicos complejos, también mucho en domicilio, ¿no? Cuéntame un poquito qué otro tipo de pacientes, además del tema de las residencias que ha apuntado Nicolás en esa población muy necesitada, ¿qué otros aspectos destacarías tú, Pablo? Yo siguiendo la línea tanto de Nicolás como de Evangelina, sí diría que lo uniría en el tema de los crónicos complejos, teniendo en cuenta de la vulnerabilidad, que yo creo que fue algo que no se nos debe de olvidar y a veces ya no hablamos, ¿no? Porque los enfermeros del gestores de casos llegaron a la residencia y fue gracias o desgraciadamente, depende de cómo se mire, desde una pandemia. Yo creo que hay un valor añadido que en un rasgo tan importante ahora mismo en el tema de la sociedad como son el tema de gente que está en un estado de cronicidad, realmente es mucho más vulnerable en un entorno, y el entorno residencial es muy desigual. Hablar de residencia en general es ciertamente complicado porque tiene muchísimas peculiaridades. Yo creo que llegar ahí, por ejemplo, a esos crónicos complejos que fundamentalmente tienen un porcentaje muy alto, tanto de lo que es necesidades como lo que son episodios de hospitalización, y hacer que esa atención al crónico complejo sea una práctica muy familiar dentro de su entorno, y ahora que quieren hablar de, cuando hablamos de residencias, hablamos de domicilio. Yo no lo tengo tan claro. Creo que hay bastantes puntos que habría que ver. Creo que es uno de los grandes objetivos que tenemos ahora los enfermeros gestores de casos. Es decir, nuestros crónicos complejos en el ámbito residencial, realmente darle una cierta calidad de vida muy cercana. Que es cierto que nuestra población en crónicos complejos es una población muy alta, porque la gran mayoría de lo que pueden ser ahora mismo gente subsidiaria de una residencia, ya de por sí, no solamente por problemas sociales, sino también por temas sanitarios, produce muchas veces en la familia la necesidad de tener que institucionalizarlos porque no pueden seguir. Yo creo que nuestro papel ahí está en que esos últimos años, en ese estado de cronicidad, sea lo más llevadero, posiblemente lo más humano y lo más técnico que anteriormente no se ha realizado en un ámbito residencial. Para mí ese es el gran desafío a la de los enfermeros gestores de casos. Y en esa línea, eh, ¿cómo, Anabel, crees que ha evolucionado el papel de las enfermeras gestoras de casos a lo largo de los últimos años? ¿No? Es una figura que nació hace ya bastantes años, ¿no? ¿Cómo es esa evolución? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que se está generando alrededor de las enfermeras gestoras de casos? ¿Es una buena evolución? ¿Crees que debe impulsarse más? ¿Hay que reforzar más? ¿Hay que crear más plazas de enfermera gestora de casos? ¿Hay que darle más papel, crees? A ver, la enfermera gestora de casos lleva desde el 2002, entonces lleva ya una evolución y sí que ha hecho un buen trabajo y por eso cada vez la enfermera gestora de casos es más importante.
¿vale? Y tiene más competencias. Todavía nos queda mucho por hacer, ¿vale? Sí que se está trabajando en ello y creo que las organizaciones, pues, creen en nuestra figura y está más que demostrado que trabajamos y muy bien, pero todavía queda mucho por hacer. Y en Dime. ese sentido, ¿cómo definirías, es decir, si ahora, por ejemplo, enfermera gestora de casos, es un nombre difícil, gestora de casos, cuál sería el nombre más adecuado para hacer lo que lo entendiéramos las personas de a pie? ¿Enfermeras que se dedican a los pacientes crónicos complejos o que trabajan en qué sería la clave en ese sentido? A ver, yo la enfermera gestora de casos la definiría como el nexo de unión, el hilo conductor de- del sistema sanitario, ese tejido conectivo, ¿vale? Creo que la enfermera gestora de casos es el faro y la voz del paciente vulnerable, complejo, con ese magma de problemas, pues la definiría como eso la, la voz de la voluntad del paciente y de los cuidadores y de la familia. Ujú. Eh, La enfermera gestora de casos, sí, Pablo. realmente donde hay que incluirla es dentro de lo que es algo que no se habla muchas veces en la enfermería en general, y es que es una enfermera de práctica avanzada. Eso que muchas veces no hablamos, y es el gran perfil, ¿no? Decía Nicolás y decía Eva antes, el tema de coordinación. Es decir, la enfermera gestora de casos, dentro de lo que es una gran parte de lo que pueden aportar, hay una palabra que es coordinación. Coordinizamos en lo micro, podemos reorganizar en lo micro, adaptar, implementar. Eso Mm. posiblemente es el gran. Es verdad que el nombre es complicado, esto de gestión, pero es que es verdad que lo que nosotros hacemos todo el día es gestionar. Es decir, gestionamos un plan de cuidado, gestionamos material, gestionamos situaciones que se están viendo y que el equipo hay que trabajarlas, gestionamos el inicio de nuevas prácticas. La verdad es que la palabra es que una enfermera de gestión. Lo que pasa es que si dijéramos enfermera de gestión, seguramente todos nos iríamos a otro ambiente totalmente distinto, ¿no? Porque a veces, pues no se entiende gestión de cuidados, ¿no? Hay una palabra que a mí me gusta mucho, pero tampoco está muy clara, ¿no? Son proveedores y nosotros somos proveedores de gestión, De servicio. de servicios realmente, ¿no? Donde estemos, Mm. ¿no? Dentro de lo que es el ámbito realmente de una, y que creo que es uno de los grandes futuros del tema de la enfermería, y si nos lo creemos todos, y si realmente se apuesta, que es la enfermería de práctica avanzada. Mm. Evangelina, Sí. alrededor de esta pregunta, de este comentario que ha hecho Pablo y un poco que antes había dicho Anabel, ¿cuáles son los mayores retos a la hora de coordinar la atención de esos pacientes entre el hospital, la atención primaria, los servicios sociales, las residencias? ¿Cuál es el mayor reto a la hora de coordinar esa atención? Vamos a ver, yo creo que eso hoy por hoy está bastante bien organizado, lo que es a nivel individual, si estamos hablando de lo que es la coordinación para un caso concreto. Cuando hablamos ya de establecer lo que es un protocolo, como por ejemplo el tema del plan de alta frecuentación. La cosa se complica no porque la coordinación no sea buena, la coordinación yo creo que hoy por hoy está siendo bastante buena lo que es entre primaria y hospital y servicios sociales, ¿vale? De hecho, tenemos creadas las comisiones de coordinación sociosanitaria, pero sí que es cierto que a la hora de la difusión tenemos que tener en cuenta que en el sistema sanitario somos muchísimos profesionales. Y entonces, o está todo muy bien difundido y lo sabe desde el primero al último para que eso se pueda llevar a cabo tal y como se ha trabajado, o claro, o en algún momento de esa cadena, de esos eslabones de la cadena, se rompe alguno y ya se termina la coordinación. Me refiero, por ejemplo, cuando estamos hablando del tema en el plan de alta frecuentación con el tema de la insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Si tenemos que hacer algún tipo de prueba para no movilizar tanto a ese paciente, por ejemplo, de la residencia, ¿no? Que es el entorno quizás más vulnerable y donde más usuarios confluyen, ¿no? Están en conjunto y es más fácil que haya más transmisiones y que lógicamente pues se produzca un brote importante,
pues a veces, aunque esté todo muy bien escrito, pues ya digo, nos encontramos con algún profesional de la que no se ha enterado y nos rompes el la voz. Es decir, si tenemos que trasladar al paciente solo y exclusivamente para hacerle una prueba que viene en el protocolo, pues a lo mejor nos encontramos con alguien que dice, no, tiene que pasar por el circuito habitual. Pero lo que es a nivel individual, es decir, cuando gestionamos para un paciente concreto las cosas que necesita y nos coordinamos con el hospital, pues bien sean de temas de revisiones de citas, de lo que sea, ¿no? Yo eso sí lo veo fácil y creo que estamos en un buen momento de buena hablo de lo que conozco de la provincia de Almería, estamos hablando, ¿no? Ahora mismo. Y cada distrito y el área, pues cada uno está trabajando en eso con los recursos que tiene cada distrito, porque lógicamente no tenemos los mismos recursos. Pero eso a nivel individual ya digo que yo creo que hoy por hoy está funcionando. Pablo, en ese funcionamiento que decía Evangelina, eh, ¿cómo dirías que es la coordinación entre las enfermeras gestoras de casos en general y el tema de las residencias, ¿no? Que tú que trabajas directamente en las residencias, pero no todo el mundo hay enfermeras gestoras de casos que trabajan desde fuera y con las residencias, ¿no? ¿Cómo es esa relación con ese entorno tan especial, como decíais, que son las residencias, Nicolás? Bueno, el tema de la coordinación yo no lo veo tan bueno. Es decir, yo creo que hay algunas premisas que deberíamos plantearnos seriamente y es la unificación de objetivos. Desde el punto de vista, por ejemplo, de entre sanidad y servicios sociales, es que parecemos enemigos. No, los objetivos de servicios sociales no están a nivel asistencial de la gestión de equipos de trabajo, me estoy refiriendo, no a nivel de las grandes políticas, de los grandes documentos que el papel lo aguanta todo. No hay una unificación de objetivos entre hospital, primaria y servicios sociales, y mucho menos entre Consejería de Salud y Servicios Sociales. Los borradores que están circulando sobre la planificación futura sanitaria y de servicios sociales son dantescos, ¿no? Se están planteando auténticos disparates desde servicios sociales para la desprotección, por ejemplo, de la residencia. Yo creo que el gran éxito de la coordinación está en la gestión de los equipos de trabajo, que somos los que al final, los curritos, resolvemos los problemas. Entonces ahí la gestión de casos adquiere una relevancia muy importante en esa gestión de los equipos de trabajo. Es cuando tú llamas a la enfermera de la planta o de gestora de casos del hospital o llamas a la persona responsable de servicios sociales comunitarios y ese grupo de personas, la gestión de ese equipo son los que resuelven los problemas. A nivel administrativo y a nivel formal falta mucho por andar, muchísimo. Yo creo que hay que unificar, hay que simplificar, hay que operativizar mucho esos grandes planes que se difunden y que luego no terminan de llegar a la enfermera de la residencia o al enfermero del hospital o al enfermero del centro de salud. Los hospitales tienen que hacerse mucho más permeables a la coordinación. Los hospitales parecen fortalezas en la atalaya que cuesta mucho penetrarlo. O sea, tienen el poder económico, la mayor parte de los recursos se destinan a ellos y cuesta mucho, hay que permeabilizar mucho el hospital. Y gracias que se está permeabilizando a través de los trabajadores, de los equipos de trabajo que constituimos luego cada uno de nosotros, pues Pablo en el poniente, Evangelina con los responsables de no sé qué, Anabel con Campo Hermoso. Al final hacemos equipos de trabajo entre los médicos de primaria, los enfermeros de primaria, los centros residenciales, que es lo que funciona. Pero desde el punto de vista de la coordinación formal, creo que nos queda muchísimo por andar. Has planteado unos temas interesantes, el tema salud, servicios sociales, tema para poder entrar y hablar horas. Has hablado también de la dificultad, de la fortaleza de los hospitales donde parecen inexpugnables y que son difíciles de que haya una transparencia de todo el proceso asistencial. Eh, Seguramente también es verdad que a pesar de estas cuestiones, el papel que jugáis en el tema de evitar hospitalizaciones es un elemento muy importante, ¿no? Pablo, Anabel, vuestro papel ayudando a que haya una prevención de hospitalizaciones evitables en este grupo de personas es muy importante, ¿no? Lo cierto es que luego
Y siguiendo todo el discurso que ha hecho Nicolás, lo cierto es que luego efectivamente en estas cuestiones sí llegamos, pero llegamos los enfermeros gestores de casos. Puedo decir, estos días hemos estado revisando los datos porque desgraciadamente somos esclavos muchas veces de datos para tener que demostrar lo que a lo mejor se ve solamente de una forma cualitativa, el tema de la alta frecuentación. Bueno, pues en el poniente, sin tener datos anteriormente, este año la incidencia en la alta frecuentación que ha habido de gripe, el porcentaje mínimo que ha tenido la residencia por el plan que se ha realizado, no llega al 1%, ¿no? Cuando tenemos siempre en mente en la cabeza y pasamos de un lema de decir la alta frecuentación, pues la residencia es continuamente mandando gente y demás, ¿no? Podemos buscar los mecanismos y en eso es lo que decía Nicolás, me parece que es una cosa importante. Es decir, eso es un trabajo que hacemos local, que muchas veces no está realmente establecido como general, donde todos los recursos que podamos tener los ponemos. Poner al hospital, poner a la residencia, poner los servicios de urgencia, hospitalarios y extrahospitalarios. Ponerlo en común ante un papel es complicado, pero eso llevarlo a la práctica muchas veces cuando realmente los objetivos generales no están arriba y no están claros y no se establecen y no se van permeabilizando tanto de los macro, meso como la micro, eso cuesta y es una de nuestras grandes luchas que tenemos contra eso. Muchas veces no es poner más recursos, muchas Organizado. veces es realmente ser equitativos con el tema de los recursos. Pero eso es con lo que decía Nicolás, que a mí me parece algo importante. Mientras que trabajemos con, ojo, algo que se nos olvida siempre, la gran mayoría son titularidades privadas. Son muy pocos los enfermeros gestores de casos que están trabajando con titularidades que son realmente del sistema como tal. Es muy difícil de poder hablar agentes sociosanitarios que se desconocen y que a veces hay la sensación de que no quieren converger. Y aquí lo único que nos tenemos que plantear es cuáles son, y de una forma mucho más sencilla, los objetivos generales en relación a qué es lo que yo, sociosanitario, le puedo aportar a una población que está institucionalizada. Eso es Sí, verdad que igual, falla mucho, falla muchísimo, desde mi punto de vista también, yo acompaño lo que dicen mis compañeros, falla muchísimo porque no es una cuestión ya solamente de organización. Yo les digo muchas veces, es una cuestión de pensamiento, hacia dónde lo que vamos y hacia dónde vamos. Vamos, como nos quieren decir ahora, a unas residencias que son como domicilios. Hombre, no creo que sea la fotografía que yo pueda hacer de las residencias en las que yo voy. Y en eso, Miguel, una cosa que sí me gustaría poner sí, por todos los enfermeros gestores de casos, todo esto un poco es porque esas empresas han visto la resolución y el grado de resolución de los problemas que muchas veces los enfermeros gestores de casos aportamos. Y eso es un gran valor que está, entre comillas, desaparecido publicitariamente y yo creo que dentro de un marketing bien sentido y bien comprendido, creo que es necesario. A veces las cosas siempre se hacen de arriba abajo, cuando yo creo que desde los objetivos, si nos juntamos, por ejemplo, con medicina preventiva, con medicina interna, nosotros, en el trabajo ese nunca hay problema entre lo que son los trabajadores, porque tenemos muy claros los objetivos que se plantean y el centro de quién es. Y estamos hablando en este caso de pacientes institucionalizados, que es el centro, ¿no? El tema lo tenemos más arriba, ¿no? Se necesita muchísima más coordinación con sentido realmente de lo que se quiere tanto de los servicios públicos, sociales como sanitarios. ¿añadirías algo más, Anabel, a lo que plantea Pablo en ese papel de las enfermeras en ese sentido? A ver, Pablo, me sumo a lo de Pablo, a nivel de residencia sí que estoy totalmente de acuerdo. A nivel de domicilio, pues yo creo que el centro de atención debe de ser el domicilio, que si pregunta, la mayoría donde quiera ser atendido, domicilio. Lo que decía Nicolás, necesitamos que ese hospital, ese centro hospitalario, llegue al domicilio. Y para eso está la figura de la enfermera gestora de casos, pero necesitamos mayor apoyo
institucional, ¿vale? Necesitamos esas barreras que tenemos la enfermera gestora de casos que se eliminen. Hemos trabajado mucho, como hemos dicho antes, que la enfermera gestora de casos ha avanzado desde el 2002. Aún así, ahora hay veces que no llegamos, o sea, no podemos dar respuesta a esa problema de distintos ámbitos, tanto como cultural, social, sanitario, que nos plantea el paciente en el domicilio. Y es porque el sistema no tiene esa solución. ¿Vale? Entonces, necesitamos, para que sea el centro de atención en el domicilio, necesitamos más apoyo, más recursos. De alguna forma, es evidente que con eh, el avance del sistema sanitario, probablemente el domicilio cada vez va a tener un peso mayor. Si los hospitales, como decía Nicolás, dejan de ser esas piezas inexpugnables y se abren al mundo, probablemente entenderán que el domicilio tiene un papel muy importante en el cual se pueda trabajar conjuntamente, ¿no? En ese contexto, ¿qué herramientas o recursos utilizáis para hacer seguimiento de los pacientes complejos? ¿Cuáles serían las herramientas o los recursos que antes habéis hablado de la importancia de gestionar recursos, gestionar servicios, gestionáis con un conjunto de herramientas? ¿Cuáles serían esas herramientas o recursos más importantes en vuestro trabajo? Yo creo que ahí entra la telemonitorización, telecuidados, ¿no? Que Evangelina no está repartiendo por todo el distrito y en la que estamos trabajando. También la consulta, la interconsulta, a las que la enfermera gestora de casos a veces pues no llegamos a todas, porque tiene que hacer la atención primaria, y es lo que yo demando. Pero creo que en telecuidado y telemonitorización, Evangelina nos puede dar una gran lección, ¿no? A ver, Evangelina. Bueno, vamos a ver, pues esas son las herramientas que están poniendo un poco ahora al alcance de la mano, ¿no? De los pacientes crónicos complejos, pues para que precisamente aprendan ellos a cuidarse y a conocer cómo evoluciona su patología y con esa herramienta se autocontrolen y sean capaces de abordar el que no tengan esos episodios de reagudización. Es decir, todo esto estamos hablando del tema de que están las tecnologías, estamos en el mundo de la tecnología, ¿no? Y estaríamos hablando de la telemonitorización en lo que es pacientes crónicos complejos priorizados, que son los que tienen insuficiencia cardíaca y EPOC. Y con eso se les da una serie de materiales eh, para monitorizar las constantes que nosotros previamente le hemos dicho en un plan de cuidados, le hemos definido, ¿no? Y con eso ellos van a aprender a controlarse y van a intentar tanto el tema de lo que es la monitorización como el tema de su medicación, es decir, lo que es el control del plan de cuidado referente a su patología. Y bueno, pues eso es lo que ahora mismo está un poco más a la orden del día. El resto, pues como siempre, pues son los seguimientos que haríamos como siempre hemos hecho en el domicilio. Y esto, el tema de estos telecuidados, esto pasa directamente a una plataforma y desde allí el profesional sanitario tiene acceso a ver pues todo lo que está pasando con este paciente. De hecho, incluso cuando el paciente hay falta de adherencia al plan que nosotros le hemos indicado, o bien incluso cuando sale esas constantes que se está tomando salen fuera de rango, el propio sistema le lanza a su médico y a su enfermero una alerta en el caso de que sea una cifra o algo que sea poca diferencia con lo que nosotros le hemos marcado, y una alarma que sería cuando hay una subida importante en esa cifra que pasaría directamente, aparte de a su médico y a su enfermero, pasaría también lo que es al 061. Con lo cual esos profesionales se ponen ya en contacto con el paciente para ver y valorar si realmente esa alerta o esa alarma pues hay que hacer algo con ella o ha sido por algún tipo de error o bien que no se ha tomado las constantes en el tiempo que nosotros le hemos planificado.
más o menos, un poco resumen así a la ligera. Un poco en esa línea de que planteaba Angelina, Nicolás, Pablo, A mí Anabel. me Sí. gustaría añadir, Eva ha explicado muy bien las herramientas tecnológicas que nuestra organización nos está poniendo en marcha y que abren un futuro espectacular, pero a mí me gustaría resaltar algo más básico, ¿no? Y es la presencialidad. Hombre, Tenemos claro. que estar con los más vulnerables, o sea, tenemos que estar en los domicilios, tenemos que estar en las residencias. El médico y el enfermero del cupo tienen que salir de la consulta, tienen que hacer esa labor de acompañamiento. Y otro tema fundamental, además de la presencialidad y el acompañamiento, es el empoderamiento de las Sí, familias, de los cuidadores y de los profesionales sociosanitarios, porque son realmente ellos los que van a proveer esos cuidados. El sistema nunca va a ser capaz de tener una enfermera y un médico a pie de cama de cada paciente crónico, de cada paciente vulnerable. Entonces tenemos que invertir en la capacitación de esas familias, en la capacitación de esos profesionales sociosanitarios, porque o hacemos residencias en cada calle o favorecemos que las familias asuman ese cuidado con más capacidad, con más tecnología, con más recursos. ¿Y qué decir de los profesionales sociosanitarios? Si queremos que el paciente crónico complejo esté bien cuidado y tenga una buena calidad de vida, pues hay que hacer los tratamientos en las residencias. Pablo, ellos han abierto una vía muy interesante, imponiente, porque nosotros en algunas residencias de Almería también, cada vez hacemos más tratamientos. En las residencias sí que el paciente se tenga que movilizar. Cada vez somos capaces de sacar más a los médicos rehabilitadores, a los neurólogos, para que vayan a valorar a un paciente a una residencia o a un domicilio, ¿no? Entonces, esa presencialidad es fundamental. El sistema tiene que apostar por reforzar el cuidado en el domicilio y en los centros sociosanitarios. Mm. Y Muy la bien, sinergia, muy y las interesante. sinergias, que eso es un tema que muchas veces no hablamos, porque a veces cuando hablamos, y es verdad que a veces cuando dice institucionalización o residencia, hablamos a veces de una forma, entre comillas, peyorativa, ¿no? Pero hay que ver las sinergias que tiene. Es decir, yo en un domicilio no tengo a un servicio de fisio que están en la residencia. A lo mejor no tengo ahí tampoco ningún tipo de psicólogo que es realmente clínico que se me pueda acercar a un domicilio. Es decir, en el entorno residencial hay una serie de sinergias que están por descubrir y por explotar. Una de las cosas que a mí más me llama la atención cuando planteamos un plan de cuidado es que yo puedo elegir muchos trabajadores de la residencia que están dentro de lo que son los técnicos de las residencias, como puede ser un fisio y demás. No vamos a hablar ahora de cómo están los fisios en relación a la atención primaria o cómo están en el hospital con las listas de espera. Es que yo lo tengo allí realmente. Es que yo puedo trabajar con psicología muchísimas veces cuando nos encontramos a esos abuelos en la dificultad. Pero es que tenemos terapeutas ocupacionales. Es que tenemos muchísima gente y recursos que esos son en la parte micro. Y si a eso yo le puedo acercar, con lo que decía Nicolás, acercarle lo que estamos haciendo de los hospitales, tener un médico, por ejemplo, de referencia, las dos palabras que yo creo que es una asignatura que yo me jubilaré y no la veré, la continuidad asistencial, ¿no? Es decir, tener, por ejemplo, el trabajo que se está haciendo con los multiresistentes que tenemos ahí, y eso llega ya y está, y lo veremos por en torno a 2050, donde se ve que va a ser mayor la mortalidad por multiresistentes que por ahora mismo lo que tenemos dentro de la mortalidad como tal, ¿no? El trabajar, por ejemplo, con crónicos complejos directamente con especialistas, por ejemplo, lo que decía Nicolás, hay que evitar que esta gente esté todos los días subiendo en una ambulancia, subiendo y bajando. Es decir, meter a una persona con un bárter muy, muy pequeño, con un deterioro cognitivo, meterlo en un entorno en un hospitalario, cuando se puede hacer, la diferencia es abismal. Es decir, las prácticas que nosotros, los enfermeros gestores de caso en general, hacemos dentro de eso es que realmente es el camino. El Mm. camino está ahí. Hablaba ya antes del hospital, efectivamente, pero es que yo siempre he escuchado siempre el doble sentido, ¿no? Efectivamente, el domicilio es donde tal, pero luego los recursos y a veces las políticas y demás no van a los domicilios, van a los hospitales como tales. Entonces, la única forma que nos queda a nosotros es traernos los hospitales de alguna forma, los recursos de ellos a cómo es una residencia y demás. Porque hablar, por ejemplo, de una residencia de 30 a 160 rural o ya sea dentro de la capital, pues son totalmente distintas. Pero se le da una oportunidad que eso no lo han tenido anteriormente. Yo Sí. creo que es el gran clic para sentarse en una mesa y decir todo.
esto es lo que queremos. Tenemos ya muy poco tiempo. Déjame preguntaros dos cositas más. ¿Qué cambios creéis que serían necesarios para fortalecer la gestión de casos en Andalucía? Habéis hablado de lo social, habéis hablado de el papel de los hospitales, habéis hablado del domicilio, habéis hablado de la coordinación, de la continuidad asistencial, de la Monitorización. monitorización, ¿no? Un poco. ¿Qué es lo necesario para fortalecer el papel de la enfermera gestora de casos eh, en España, en Andalucía, en donde sea, ¿no? Para que esta figura sea clave en un sistema que necesita y necesitará cada vez más por el aumento de enfermos crónicos de un papel como el que hacéis. Pues sobre todo, bueno, empiezo yo. Sobre todo, como antes bien han dicho algunos de los compañeros, el tema de la práctica avanzada, es decir, que esté muy bien definido las competencias que tiene la gestión de casos dentro de esa práctica avanzada, hasta dónde puede llegar y bueno, y que realmente pues que eso esté consolidado, es decir, que esas competencias que bueno, que sí que están definidas, pero que realmente se consoliden y que sean válidas dentro del sistema sanitario. Yo creo que es lo fundamental. ¿Alguna cosa más que diríais? Yo creo que hace falta un incremento claro de recursos. Esto, eh, yo creo que, nuestros jefes pensadores no terminan de creérselo. El gran avance de la gestión de casos ha sido gracias a los profesionales, al trabajo tan duro que hacen día a día los profesionales. Pero hay todavía directores de unidades de gestión clínica, de hospitales y de distritos que no terminan de creerse esto. Entonces hay que hacer un gran avance en este tema. Desde el punto de vista Y normativo, además, Nicolás, no se ha avanzado en número de plazas ¿o de no? enfermeras gestoras ¿Cómo de que se ha casos. Bueno, avanzado? bueno, vamos a Pero, ver. Carles, no Sí, solamente que no se ha avanzado, en el ámbito de la primaria podemos llorar con el ojo izquierdo, pero en el ámbito hospitalario estamos en sí, calzoncillos. eso Hay sí. un grave retroceso desde que se empezó. Por eso digo, la necesidad de más recursos Hombre, implica más es fundamental. profesionales, ¿no? Se ha avanzado en recursos en cuanto a primaria y a residencia. Es cierto que hospitalización ahora mismo lo están revisando y no se ha avanzado. Están las mismas que surgieron en el año 2000, 2002. Y en algunos 2003, momentos perdón, porque hemos ellos tenido fueron mucho menos. hospitalarias, Aquí en ¿eh? Almería, en nuestro hospital mater, No, se surgieron empezó con cinco, 5 grados cinco, y hemos tenido épocas de tener 3. O sea que hemos tenido claro, pero ahora mismo altibajos muy actualmente potentes. hay cinco, Luego, cinco, cinco. el incremento de recursos es fundamental desde mi punto de vista. Sistemas de información que nos hagan evidenciar de una manera clara y sencilla qué es lo que tenemos, ¿no? Y luego la estandarización como servicio básico y relacionarlo con el volumen de población. Tenemos enfermeras gestoras de casos ahora Ah, en nuestra zona que llevan 50.000 habitantes frente a otras ya, que llevan 3.000 o 5.000. Si es un recurso esencial para la población, que yo creo que lo es y la población lo está valorando, insisto, creo que no tanto nuestros mandatarios, pero sí que la población lo está valorando, tenemos que vincular que una enfermera gestora de casos de primaria no puede llevar más de 500, 1.000 pacientes crónicos complejos claro. y en base a eso hay que calcular las plantillas. No me vale por poner una enfermera para que se vea en cada zona básica, porque hay zonas básicas que tienen 60.000 habitantes. ¿Cómo va a Claro. Es gestionar decir, que esa hay manera? que redistribuir recursos Ah, sí, estás, claro. y hay que fortalecer el papel de las enfermeras gestoras de casos en un entorno, si se cree en la Efectivamente. potenciación de todo lo que es lo crónico, y en este caso lo crónico complejo, lo vulnerable, las residencias y Hmm. tal, es evidente que con las mismas plantillas, entre comillas, que había en el 2002-2003, es muy difícil avanzar, ¿no? Un poco, no sé si queréis decir algo, Pablo, Anabel, a eso que ha añadido Nicolás. Yo solamente el énfasis que Nicolás dice. Hay un verbo que aquí, en esta ecuación junto a las enfermeras gestoras de casos, yo no lo veo tan claro, que es creérselo. Creerlo. ¿Hay evidencia científica? Mucha. ¿Hay situaciones que hay? Muchas. Pero tengo esa sensación que no se cree realmente que una figura como enfermeras gestoras de casos, y a veces yo tengo una sensación a veces de que cuando hacemos algo que para nosotros no nos parece realmente que tenga un gran valor, que luego se le da un valor muy alto luego en las esferas de arriba, yo siempre digo la sensación, digo, es que desconocen mi trabajo.
no saben realmente cuál es el trabajo que hago diariamente como tal. Yo creo que hay que creerse realmente si queremos una asistencia sociosanitaria fuera de los hospitales y fuera de los domicilios. Una Sí, vez que se tenga eso, y es cierto que sí ha habido arranques, pero que hay cosas que son muy simples de arreglar. Y nosotros, por ejemplo, en las inspecciones sanitarias las hemos, entre comillas, denunciado, es decir, nos faltan recursos. Y yo me adhiero a los recursos humanos, pero recursos materiales, también. no, pongo el ejemplo, digamos, 3, 4 años desde que empezó el primer modelo, esperando una impresora para simplemente imprimir, porque las familias quieren saber realmente qué es lo que su médico ha visto o qué horarios son, o quiero pasar una orden de farmacia o tal. Es que los enfermeros gestores de casos tenemos que irnos a sitio, a buscar, a imprimir, a llevar, a traer, cuando algo que estaba establecido como tal, ¿no? Hablo de una cosa que no tiene una gran importancia, pero que realmente muchas veces es el sentido. Es decir, ¿queremos que los médicos y los enfermeros estén en la residencia? Sí, pongámosle realmente los medios que tienen cuando pasan una consulta o están en una consulta en un centro de salud. Mm, Sin duda alguna. Empecemos por los mínimos. sí, Termina tú, Anabel. Efectivamente, sí que es que lo han dicho muy bien, ¿no? Y es así, la enfermera gestora de casos es una enfermera de práctica avanzada y lo que necesita, pues, es mayor apoyo y más recursos. Así lo podemos resumir, ¿no? sí. Más apoyo, más recursos y sin duda alguna todo eso ayudaría a que hubiera un mejor trabajo, una mejor valoración, una mejor imagen, más sentimiento de pertenencia y probablemente eso ayudaría a que las nuevas enfermeras, las nuevas promociones de enfermeras que salen tengan ese papel marcado desde la entrada y que ayudara a que hubiera más y mejor atención en ese entorno. Muchísimas gracias a los cuatro por haberos acercado a este Salud con Alma. Un placer. Gracias. Gracias. Igualmente, Gracias. gracias. Estamos con María José Molina, un placer tenerla en nuestro programa de hoy. Ella es enfermera, una enfermera gestora de casos que ha trabajado mucho y ha publicado en grandes revistas. Ella, trabajando en la época del COVID en su tesis doctoral, investigó sobre el papel de las enfermeras gestoras de casos durante la pandemia de la COVID-19. Cuéntame un poquito, aunque nos vayamos un poquito atrás, como has seguido investigando, cuéntanos un poquito. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué es lo que sacaste? ¿Cuáles son los resultados más importantes que destacarías de esa investigación que fue muy importante? Cuéntanos, María José. Pues bueno, lo primero fue que yo trabajando de enfermera gestora de caso, pues me planteé hacer una tesis y no tuve dudas, ¿no? Que mi tesis tenía que ser sobre las enfermeras gestoras de caso. Me decidí por un estudio cualitativo porque gran parte del trabajo que hacemos es muy cualitativo y no podemos medirlo bien, con lo cual opté por una investigación cualitativa. Y uno de los objetivos de la tesis pues se centraba en la actividad de la enfermera gestora de casos durante la pandemia. Y bueno, aunque hemos publicado algunos artículos de la tesis, pero para mí el artículo más importante fue el artículo relacionado con la actividad de la enfermera gestora de casos y la pandemia, porque ese artículo pues, pone de manifiesto pues cómo nos tuvimos que adaptar a trabajar en una situación de pandemia, cómo vivimos esa situación. Y bueno, para mí fue muy emocionante cuando yo misma hice las entrevistas y pude ver cómo las compañeras cuando le preguntabas qué tal ha sido tu actividad durante la pandemia, pues la reacción era muy diversa, porque muchas de ellas estaban afectadas por lo que vivieron en la pandemia. Ujú. Y a partir de eso, ¿qué resultados más importantes destacarías de esa investigación que hiciste? Que luego resultó tu... Pues mira, de la pandemia te puedo decir que se sentían satisfechas y más reconocidas a raíz de la actividad que tuvieron durante la pandemia, pero a la vez había muchísimos verbatim de ese estudio que indicaban, de hecho, indicaban una categoría emergente de las mismas entrevistas, que era el síndrome del burnout.
y destacar pues muchísimos verbatim que había en relación a esa sobrecarga de trabajo que vivimos mantenida prácticamente las 24 horas al día, Ujú. porque sobre todo centrada en lo que eran los mayores en residencia. Ujú. ¿Y cómo cambió el trabajo, la COVID? ¿Cómo cambió el trabajo de las enfermeras gestoras de casos? Desde tu valoración personal y desde lo que hablaste con el resto de enfermeras gestoras. ¿Cómo fue ese cambio? Pues aunque siempre habíamos tenido como parte de la población diana los mayores institucionalizados y habíamos participado montando formaciones, programando formaciones en la residencia, pero claro, nunca nos imaginamos una situación de un virus como ese, cómo se contagiaba. Entonces, lo primero que hubo que hacer fue formar a los profesionales de la residencia, porque en muchas residencias desconocían incluso hasta cómo utilizar los equipos de protección. Entonces tuvimos que formar eh, y bueno, era un no parar porque era incluso ir hasta la residencia, tomar muestras de algunos residentes que podían estar contagiados y prácticamente era una actividad que no se acababa porque éramos las referentes para la residencia. Luego por la tarde había que seguir confirmando a ver esas pruebas que había esas muestras que había, que tenías de por la mañana, tenías que ver si por la tarde tenías más contagiado o menos contagiado. Había que tomar decisiones sobre la marcha, había que trabajar con la residencia los fines de semana. Cualquier incidencia que tenían llamaban a la enfermera gestora de caso. Y luego, pues, una normativa, una orden, otra orden, inspecciones, acompañar a los inspectores a la residencia, la vacunación de todos los residentes. Es que era un no parar. Y en ese sentido, tú has hablado antes del burnout, de lo que generó en los profesionales. ¿Tú crees que fue suficientemente reconocido el papel de las enfermeras durante esos momentos tan duros de la pandemia, donde, como decías, todo era un no parar de lunes a domingo, de un lado a otro, intentando hacer formación y vacunar y gestionar todas las inspecciones, etcétera? Pues yo pienso que no, porque es una figura que comienza en el año 2002 y a día de hoy no forma parte de la estructura plantilla del SAS. Y bueno, en mi tesis se puede, vamos, mi tesis está ya visible que se puede leer y una de las cosas que hay, pues que algunos profesionales manifiestan en las entrevistas es que a día de hoy, después de tantos años, no formamos parte de la estructura del SAS. Cuando nos ausentamos porque tenemos un complemento de productividad y cuando nos ausentamos no percibimos ese complemento y según comentaban en las entrevistas, se sentían muy apoyadas cuando se inicia la figura, pero con el paso del tiempo se ha dejado de ver ese apoyo institucional. Hay un reconocimiento por parte de los equipos y las direcciones de los centros de atención primaria, pero no hay un gran apoyo institucional a esta figura y de hecho es que aún no forma parte de estructura plantilla. Qué importante es que la importancia de consolidar un espacio que es tan importante, porque seguramente toda esa sobrecarga de trabajo que has dicho, eh, ¿cómo repercutía en la salud emocional y en la vida personal de las enfermeras y tuya en concreto, ¿no? ¿Cómo fue ese impacto de la sobrecarga? Pues el impacto, yo recuerdo que había compañeras que hablaban que desde lo que habían vivido en la pandemia, les había cambiado la vida, que no la habían superado. De hecho, era simplemente preguntar qué tal ha sido tu actividad durante la pandemia y algunas de ellas pues empezaban con un llanto fácil. Simplemente recordar y contar cómo la habían vivido, porque la habían vivido una carga, una situación, una sobrecarga
en el trabajo y además lo que estamos hablando, no se sentían reconocidas a pesar de esa sobrecarga. Además, tener una sobrecarga de trabajo y a nivel institucional, pues no se había visto recompensado. Y, por tanto, lo que has comentado es que una figura que nació hace más de 20 años probablemente no ha tenido la consolidación que en teoría debería tener, con un papel muy importante en todo lo que es la gestión de casos de personas vulnerables, de personas en residencias, de personas que necesitan una coordinación entre primaria y el hospital, cuando salen del hospital, pero la realidad es que, por lo que dices tú, no se ha consolidado realmente, ¿no? No se ha consolidado. Son puestos a los que se accede por una convocatoria oficial y no forman parte de la estructura plantilla. De hecho, hay figuras como por ejemplo la enfermera referente de centros escolares que ya forma parte de la estructura plantilla del SAS y sin embargo las enfermeras gestoras de casos, pues no. Entonces, para mí fue muy importante publicar ese artículo. Yo creo que ha sido el artículo más importante por mucho que yo pueda publicar en el futuro, porque yo lo puse todo. Yo digo, es que hay que intentar publicar esto, porque es que si no, yo creo que todo el trabajo inmenso que ha habido durante la pandemia va a quedar en nada, porque no se va a ver reflejado en ninguna publicación. Un poco, una de las cuestiones que has hablado de diferentes actividades de lunes a domingo sin parar, con una sobrecarga muy importante. eh, ¿Qué lecciones deberían haberse sacado desde tu punto de vista para explicar el trabajo que hace una enfermera gestora de casos para quien no lo ha hecho, no ha promocionado esa figura, entienda cuál es ese papel y le dé el valor que debería tener, María José? Bueno, yo quedándome con lo positivo es que hay una nueva figura que es la enfermera referente de residencias ahora, ¿no? Han puesto gestoras dedicadas solo a las residencias, pero la gestión de casos necesita una reconducción. Necesitamos que no haya tanta variabilidad entre unas gestoras de caso y otras. Entonces, una de las cosas que salía en las entrevistas y que yo estoy totalmente de acuerdo con las compañeras es que se necesita un líder que reconduzca esto. No puede haber tanta variabilidad. Ya en la guía que se publicó de la gestión de casos en el 2017, ya esa misma guía hablaba de la necesidad de reconducir este perfil profesional hacia la cronicidad compleja, reconducirlo y evitar esta variabilidad, porque tiene que haber unas directrices, tiene que haber un líder que dirija la gestión de casos, que a día de hoy pues no lo hay, y un líder que conozca la gestión de casos, porque gestión de casos hace muchas funciones que no son competencias y no están claras y bien definidas las competencias. Y yo te lo comento como enfermera gestora de casos. Hay muchas actividades y muchas funciones que realizamos que no se recogen en el manual de competencia que nos ocupan nuestro tiempo y hay veces, como comentan muchas compañeras, estoy liada toda la mañana, pero parece que no he hecho nada, ¿no? Ujú. Y, y- y en ese contexto, María José, eh, para atender a personas vulnerables, que es uno de los grupos que atendéis, para atender a personas, a crónicos complejos, que es otro de los grupos que se atiende, eh, ¿qué competencias debería tenerse? Hacia dónde debería ir esa enfermera gestora de casos? ¿Qué es lo que debería reforzarse para conseguir que el sistema sanitario, de alguna forma, estuviera preparado para aglutinar todo ese conjunto de grandes profesionales como eres tú, María José? Bueno, yo creo que lo primero que hay que modificar es la elección de las enfermeras gestoras de casos. Y te lo digo porque la gestión de casos en el año 2015 es considerada una enfermera de práctica avanzada y tal y como es definida, tiene que ser una enfermera que tenga un perfil clínico experto, consultor, docente e investigador.
Entonces, eso tiene que estar dentro de las elecciones de los profesionales que hagan gestión de casos. Eso es fundamental. Y a veces yo creo que esto no se ha terminado tampoco de configurar porque ha estado un poco al amparo de las direcciones. Entonces es muy importante que esta enfermera tenga pues todos esos perfiles y esos roles que definen una práctica avanzada en enfermería. ¿M? Eso por una parte. Y por otra parte es necesario también que el sistema sanitario pues nos dirija unas líneas claras, o bien a través de unas guías de práctica clínica o vías clínicas que definan mejor las funciones de la gestión de casos y nos reconduzca más hacia la cronicidad compleja. Se está avanzando todo lo que son los telecuidados, se ve un avance. La enfermera gestora de casos se encarga, sobre todo ahora en los centros, de formar a los profesionales en todo lo que son las nuevas líneas de atención a los crónicos complejos, pero necesitamos que se vea más ese liderazgo, necesitamos mejor que se vea claro cuándo hay que derivar a la enfermera gestora de casos. Yo no creo que todos los profesionales tengan claro qué pacientes tienen que ser derivados a gestión de casos. Y te pongo un ejemplo. Yo he hablado mucho con gestoras de casos también en el hospital y muchas veces ni los mismos profesionales del hospital saben cuándo tienen que derivar un caso a la enfermera gestora de casos. De ahí viene, eso es como una cascada, de ahí viene el problema hasta la atención primaria. Desconocen qué es lo que tienen que derivar y muchas veces nos derivan pacientes porque necesitan una cama, algún tipo de recurso. Cuando gestión de casos no es por un recurso material, cuando tiene que actuar con el paciente y con la familia para que sea capaz de gestionar mejor sus cuidados y para agilizar el alta de ese paciente al domicilio. Entonces, el primer problema que hay es que no se está derivando bien en los hospitales a la enfermera gestora de casos de hospital y por lo tanto a la atención primaria no llega esa derivación. Necesitamos canales y vías de comunicación de hospitales a la atención primaria y pacientes que verdaderamente tengan criterios de complejidad para ser tratados por la enfermera gestora de casos. Es que, y en primaria necesitamos también herramientas que le hagan ver a un profesional cuándo tiene que derivar a la enfermera gestora de casos. La educación terapéutica al paciente crónico complejo es fundamental y necesitamos que los médicos y enfermeros de atención primaria deriven a gestión de casos esos casos complejos que requieren una educación terapéutica o en consulta o a nivel domiciliario. Y se escapan los casos, porque a mí me llegan casos pidiendo, te pongo un ejemplo para que sea más claro, pidiéndome a alguien, por ejemplo, un andador porque tiene una dificultad respiratoria y a lo mejor lo que tiene es una insuficiencia cardíaca que se está descompensando. Pero me ha llegado porque pedía un andador. Es decir, no podemos dar la imagen de que estamos en atención primaria gestionando recursos, porque hacemos una actividad que va mucho más de lo que es dar un recurso. Es evidente que ese es el elemento clave, ¿no? Para de cambio. De alguna forma, tu investigación en el campo de las gestoras de caso en la COVID generó algún cambio. ¿Hubo alguna respuesta desde la administración alrededor de tus resultados? ¿Te buscaron para contar lo que había salido en el estudio? La verdad es que no. No, yo para mí fue una satisfacción de verdad y además es el artículo, te repito, para mí fue el artículo más importante porque yo después de ver lo que habíamos trabajado y después de vivir esas entrevistas a mis compañeras, yo dije, bueno, es que esto se lo dije a mi directora de tesis, María Dolores Guerra, y se lo dije a mi codirectora de tesis también. Necesito necesito publicar esto porque es que si no, este trabajazo que hemos tenido se va a quedar en nada, hay que ponerlo de manifiesto, pero a nivel institucional la verdad es que no.
No, Una pena, ¿no? Realmente después de un trabajo de eso, que lo importante es que sirviera para renovar, para generar ese cambio necesario, para aclarar los aspectos de primaria hospitales, de esa visión del recurso y la persona y la familia, ¿no? Que decías tú como elemento muy importante, ¿no? Una pena, ¿no? Y un poco, ya para terminar, yo creo que has dejado muy claro hacia dónde debería irse, la necesidad de un papel más que haya un liderazgo del trabajo, que haya unas competencias claras, que haya una definición de ese proceso, que haya una comunicación entre unos y otros como un aspecto muy importante. Me gustaría un poco que a partir de todo lo que tú has trabajado, de tu experiencia personal, de tu trabajo de investigación, ¿qué te gustaría llevar a las enfermeras en general y a las enfermeras gestoras de casos que empiezan? ¿Cuál sería tu mensaje para que pudiera mejorarse el trabajo que se hace tan importante para personas vulnerables, para crónicos complejos desde las enfermeras gestoras de casos? pues yo creo que necesitamos un líder que reconduzca la gestión de casos. Necesitamos alguien que dirija esto mucho mejor. Necesitamos que los profesionales conozcan mejor las competencias de la enfermera gestora de casos, que se hagan derivaciones más correctas y sobre todo que la figura esta no quede como una enfermera que se ocupa de los recursos, sino una enfermera que se ocupa de los recursos y se ocupa de una parte muy importante de la población como es el cuidador familiar, que el cuidador familiar también es cartera de servicios de la enfermera gestora de casos y tenemos que plantear líneas de atención a cuidadores y no puede haber tanta variabilidad. Es decir, las enfermeras gestoras de casos necesitan un líder que reconduzca y diga, pues se va a atender a los cuidadores bajo estas líneas. No sé si me explico bien. Es que Totalmente, si totalmente. no, una enfermera gestora de casos decide pues que va a hacer un taller a cuidadores de tal temática y otra gestora de casos pues se le ocurre otra temática y no llevamos las mismas líneas de atención a los cuidadores. Y eso es Mm, un elemento que sin duda alguna que haya una coordinación, una integración, una- un trabajo conjunto, unas competencias marcadas, una formación en una misma línea, un conocimiento por parte de las enfermeras gestoras del hospital con respecto a las de primaria o del resto de profesionales, es evidente que eso ayudaría a un mejor trabajo y por tanto que los pacientes y sus familias tuvieran unos mejores servicios por parte de las enfermeras gestoras de casos. Y necesitamos un nuevo manual de competencias, un manual de competencia que tenemos muy teórico, que se publica en el año 2015, cuando después del 2015, después de la pandemia, ha habido cambios. Entonces necesitamos, y además necesitamos competencias que las recojan los contratos programas de las unidades de gestión clínica, porque así se vería más la labor de esta figura. Es que a veces tampoco nos sentimos identificadas en esos contratos programas. Sin duda alguna. Pues te agradezco muchísimo, María José, tu trabajo, tu trayectoria, tu visión, tu investigación. Un lujo tenerte en este programa y espero que a partir de ahí pueda servir para apoyar el gran trabajo que hacéis en las enfermeras gestoras de caso. Un placer, María José. Muchísimas gracias por contar conmigo y yo también lo espero. Yo llevo años trabajando de gestora de caso porque creo en lo que hago, pero necesitamos investigar más sobre esta figura. Mm, Los cambios sociodemográficos nos llevan a un aumento de las enfermedades crónicas y cada vez tenemos más pacientes crónicos complejos que merecen, como tú bien has dicho, una atención especial. Y creo que ahí las enfermeras gestoras de caso tenemos un papel muy importante siempre y cuando reconduzcan bien la actividad que estamos realizando. De lo contrario, la figura se queda un poco desvirtuada y no da todo lo que podría dar de sí, o al menos no se refleja en datos, que es muy importante que haya datos que reflejen resultados en salud a través de esta figura.
100% de acuerdo. Pues a ver Mm. si es posible, a ver si se consigue. Muchas gracias, María José, un placer. Muchas gracias. Estamos con Raquel Molina Mérida. Ella es enfermera gestora de casos del Rincón de la Victoria, del distrito Málaga-Guadalhorce. Es además la coordinadora del espacio de enfermeras gestoras de casos de ASANEC. Y un poco me gustaría, si me permites, empezar por cómo definirías tú el papel de las enfermeras gestoras de casos dentro del modelo de atención comunitaria en Andalucía. ¿Cómo lo definirías? Yo creo que las enfermeras gestoras de casos son profesionales clave dentro de nuestro sistema porque garantizan la continuidad, la coordinación y la integridad de los cuidados de los pacientes con grandes necesidades complejas de cuidado. Realizan valoraciones integrales, coordinan los diferentes recursos, realizan la coordinación entre niveles asistenciales y, muy importante, el apoyo a los pacientes y a los cuidadores. Son grandes acompañadoras, acompañamos bastante a los pacientes en su domicilio. Ujú. Y en ese sentido, ¿por qué crees que es una figura especialmente relevante para las situaciones que son más vulnerables? Porque uno de los grupos que más atendéis son las personas, pacientes crónicos complejos, personas vulnerables, personas en domicilio, serían público muy clave en ese sentido. En ello, personas mayores también, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué es una figura relevante en ese grupo concreto de personas? Claro, la verdad que bien es conocido que la cronicidad va incrementándose, cada vez la esperanza de vida es mucho mayor y yo creo que nosotros tenemos una actitud muy proactiva para el cuidado de estos pacientes. Yo creo que favorecemos también la eficiencia del sistema sanitario trabajando con esa actitud proactiva por la continuidad que le damos a los pacientes, la coordinación que realizamos en interniveles y además nos permite todo este tipo de coordinación de proactividad, la disminución y la reducción de los reingresos de los pacientes crónicos. Prevenimos hospitalizaciones evitables, claro está, y luego apoyamos a las cuidadoras informales, lo que nos garantiza una confianza para actuar con ellos y trabajar con ellos en los cuidados de su propio proceso. Además, abordamos a todos los equipos multidisciplinares, somos accesibles y creo que es una herramienta muy importante para este tipo de pacientes, dada la situación que tenemos actual. Y de alguna forma, ¿qué cambios organizativos hace falta en Andalucía, crees, para potenciar esta figura profesional? ¿Qué es lo que sería necesario para potenciar la enfermera gestora de casos? Yo creo que primero consolidar un poco lo que es la práctica avanzada, considerarla una enfermera de práctica avanzada dentro del sistema sanitario. Yo creo que también sería importante dinamizar la atención, rompiendo las rigideces que hay entre los sistemas interniveles. Eh, a veces es muy costoso el poder acceder a, por ejemplo, ámbitos hospitalarios o a los ámbitos sociales, ¿vale? Yo creo que también es importante avanzar en la prescripción enfermera. Yo creo que es una EPA que puede favorecer mucho el trabajar, bueno, pues con una prescripción colaborativa, mejorar la ratio de enfermeras en atención primaria porque yo creo que somos muy costo eficientes. Y luego, bueno, también yo creo que las tecnologías que ahora se están introduciendo pueden ser una ayuda para los seguimientos de los pacientes, la teleasistencia, la telemonitorización, en el seguimiento de los pacientes domiciliarios. ¿Y qué mensaje enviarías como enfermera gestora de casos, Raquel, como a SANEC, a las administraciones para plantear un poco, reforzar el papel de la enfermería comunitaria, de la enfermería gestora de casos? Hombre, yo lo que haría es que inviertan en enfermería comunitaria, que se haga muchísima más inversión, que los ratios se mejoren, por lo menos aquí en Andalucía, porque invertir en enfermería comunitaria es invertir también en salud de la población y sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, porque eso nos permitiría tener una atención primaria mucho más fuerte, donde la prevención, la promoción y el autocuidado de los pacientes mejorarían los resultados en salud. Y, Además, reduciríamos.
Y la diferencia Andalucía con el resto de comunidades, ¿cómo lo ves en los últimos años? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo es tu percepción, Raquel? Mi percepción, yo creo que, bueno, yo te hablo concretamente de la gestión de casos, yo creo que somos las mismas gestoras de casos desde que se iniciaron prácticamente. Alguna que otra se ha podido incrementar, pero normalmente somos las mismas. Yo creo que otras comunidades, bueno, Andalucía es verdad que partimos con una ventaja de que somos una provincia en la que se trabaja bastante bien como enfermera gestora de casos. Hay otras provincias que, bueno, que adolecen de otras carencias, pero que, bueno, creo que a lo mejor los ratios en otros sitios pueden estar mucho mejores que los que nosotros tenemos. También nosotros tenemos una provincia muy grande, hay muchas zonas en las que el acceso a las zonas rurales son difíciles y hay a lo mejor algunas gestoras de casos por zona. Entonces es complicado acceder a muchos pacientes, no se llega. Y de alguna forma, en ese contexto, ¿qué papel juega SANEC en la formación, en la investigación, en la defensa de este perfil profesional, Raquel? Hombre, ASANEC es una sociedad científica que apoya a la enfermería de familia comunitaria. Entonces, la intención es que, bueno, pues que sean partícipes de la atención en primaria, que sean las especialistas, que sean todas las enfermeras de familia comunitaria las que lideren el cuidado en la atención primaria, que formen parte de la atención primaria. Y Y, luego, sí, y luego, bueno, en cuanto a temas, pues ASANEG es una sociedad que se dedica a, bueno, pues, a crear documentos científicos, documentos de apoyo a los profesionales, a los pacientes. Hay diversidad de grupos que se encargan, pues, de trabajar y potenciar la formación. y un poco para terminar, ¿qué papel qué modelo de alguna forma de atención comunitaria crees que debería construirse para los próximos años? Has hablado de más ratios, mejores ratios, más Uh-huh. refuerzo. ¿Qué es lo que debería potenciarse? ¿Hacia dónde deberíamos ir? ¿Qué modelo deberíamos tener en la cabeza? Yo creo que la atención primaria, cuando se inició, estaba muy bien pensada. El tema es la puerta de entrada desde la salud del paciente, la promoción, la prevención, el apoyo, el cuidado. Yo creo que tenemos que tener una atención centrada en la persona y en la comunidad, pero hacerlas partícipes del proceso de su salud. No decidir por ellos, sino darle toda la información que requieran, siempre adaptada a la situación del paciente, y trabajar con ellos, acompañarlos, ayudarlos a la toma de decisiones en su proceso. Luego creo que también tenemos que trabajar más en equipo, teniendo liderazgos en cuidado, realizar sesiones conjuntas para que se mejore la calidad, para que los profesionales estemos coordinados y no existan barreras ni compartimentos estancos. Que sea un poco más fluida, más accesible, más proactiva. Muchos retos por delante y sin duda alguna eso con una buena enfermera gestora de casos, con una potenciación, un refuerzo de esta figura que como decías tú bien, en los últimos años estáis las mismas casi de las que se iniciaron, por tanto, Uh-huh. un refuerzo ayudaría a potenciar una figura totalmente necesaria en un entorno de la cronicidad cada vez mayor y con unas necesidades de los pacientes cada vez más importantes. Muchísimas gracias, Raquel, por estar aquí en nuestro Salud con Alma. Un placer. A ti, George. Muchas gracias por pensar en la enfermera gestora de caso y darle un poco de visibilidad. Estamos con Maite Ruiz. Maite es enfermera familiar y comunitaria, enfermera de práctica avanzada en cronicidad y una persona que trabaja en Cataluña. Por tanto, vamos a ver otros entornos donde la enfermería de práctica avanzada, la enfermería gestora de casos, tiene un papel relevante e importante. Desde tu experiencia, desde vuestra experiencia, Maite, ¿no? ¿Qué cambios concretos notáis en la calidad de vida de los pacientes cuando intervienen las enfermeras de práctica avanzada en cronicidad, las enfermeras gestoras de casos? ¿Cuál es esa calidad de vida que viven y sienten los pacientes, Maite? Primero, que en el momento que tú entras a las casas y les explicas quién eres y para qué estás allí, ellos te lo dicen, de repente se nos ha hecho la luz porque
se sienten acompañados todo el tiempo, porque en el momento que entras, les acompañas todo su proceso, o bien para disminuir ingresos o para acompañarlos hasta que se mueren, ¿vale? Entonces, la sensación de apoyo y tranquilidad es máxima para ellos. Entonces, yo el primer día que me presento siempre les digo que mi objetivo es mantenerlos en casa, bien cuidados en casa. Y eso se trata de disminuir ingresos y disminuir idas a urgencias. Si en algún momento tenemos que utilizar el hospital, será siempre de una manera programada y coordinada. Si se puede, claro. Lo ideal siempre es evitar ingresos y urgencias, porque siempre vuelven vivos, pero han pagado un peaje grande. Entonces vuelven un escalón más bajo, o 2 o 3. Y entonces el objetivo de mi intervención es que estén lo más estables posibles dentro de su casa y que se sientan acompañados, respaldados y muy cuidados. ¿Y cómo gestionáis normalmente las familias a las que atendéis? Porque de alguna forma, aunque atendéis al paciente, atendéis a las familias. ¿Qué expectativas tiene alrededor de los pacientes crónicos, muchas veces complejos, vulnerables sin duda alguna y que necesitan un apoyo tal? ¿Qué expectativas suelen tener esas familias? Pues yo es una de las primeras intervenciones que hago los primeros días. Les pregunto tanto a ellos, porque es muy importante saber si ellos se quieren curar o no, o ya han tirado la toalla, ¿eh? Y las familias, les pregunto, ¿cómo los ven? ¿Cómo los ves? ¿Qué es lo que esperamos de la intervención? Y yo les explico, digo, el hecho de que yo intervenga es dentro de esta máxima fragilidad que tiene tu familiar, intentar eso, que se queden en casa. Si llega el momento sabes que no hay una curación posible, que no hay nada que alargar, les acompañaremos hasta para tener un final digno en casa también, y tendremos todos los recursos disponibles para que esto pueda continuar siempre en casa. Y entonces, pues eso, el apoyo que notan por tu parte es tan importante que es que todo fluye, todo fluye. Pero es muy importante, no el primer día, pero sí desde los primeros días, dejar claras las expectativas. Pues ya os digo, esto es un barco que tenemos que ir remando todos en la misma dirección. Si yo voy remando para acá y otros para acá y otros para allá, al final no llegaremos a ningún puerto. Si nos queremos poner bien, si queremos estar estables, tenemos que ir todos en la misma dirección y poner todas las energías pues para esto, para que te mantengas lo más estable el mayor tiempo posible. ¿Y qué dificultades No sé si te he contestado. Sí, 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 totalmente. ¿Y qué dificultades encuentras normalmente con cuidadores principales, con familias sobrecargadas, con situaciones de vulnerabilidad alta? ¿Cuáles son las dificultades más importantes que destacarías? Mira, hay mucha gente que está muy bien cuidada, pero hay mucha gente que está sola, mucha gente que está sola. Y para esa gente que está sola, te conviertes en su todo que no está siempre, con lo cual es un problema importante. Cuando hay cuidadores principales, cuando hay personas referentes, bueno, teniendo una buena comunicación, bien, el problema es en muchos, bueno, no en muchos, pero demasiados, para mí demasiados, no tendría que haber nadie, la soledad, gente que les vas a visitar, que están en una fragilidad máxima y que están muy solos. Y porque el tema de los cuidadores siempre tenemos recursos de pues, cuidar al cuidador, hacer un respiro para el familiar, mandar a la persona a hacer una convalescencia para terminarse de recuperar y que de paso el cuidador descanse, hacer una larga estada. Pero con la soledad no hay mucho que hacer, no hay mucho que hacer, por desgracia. Y es un problema muy grande, es un problema muy grande. Entonces, a esa gente tienes que hacerte mucho más presente, yéndoles más a ver, teniendo el teléfono siempre a mano y al final te conviertes en parte de la familia. ¿Y qué estrategias utilizáis para fomentar la autonomía del paciente y que coge un poquito las riendas en ese entorno a veces complicado, a veces difícil, a veces más complejo de lo que uno le gustaría? ¿Qué estrategias utilizáis para fomentar esa autonomía? La educación, educar, enseñar y que siempre repitan las cosas delante tuyo.
yo dejo siempre todo escrito en cada visita que hago, les dejo lo que he encontrado y cuál es el plan para el siguiente día. Entonces, para el siguiente día, esto, les da mucha seguridad porque cuando se lo explicas, te dicen que sí a todo, pero luego cuando te vas les has dado mucha información y si esa información no está escrita, lo más fácil es que se sientan vulnerables, se sientan que están vendidos y que no lo sepan hacer o que les dé la sensación a ellos que no lo saben hacer. Entonces, una de las estrategias es dejar todo siempre escrito y el teléfono, saben que me tienen siempre yo el acceso a mi figura y a mi persona es facilísimo, es cuando necesiten. Pero sobre todo la parte esa de dejarlo escrito es muy importante, porque te dicen que sí, que sí, que sí, pero luego les has dado mucha información y en esos momentos están tan nerviosos que, pues, que uno entendió una cosa, otro entendió otra. Entonces yo todas las visitas y los pacientes lo guardan como si fuera ahora en paño, el papelito a la Maite, lo ponen en orden y es muy gracioso verlos cómo lo guardan y cómo lo cuidan. Es evidente que la gestión de casos, de situaciones muy complejas, a veces genera necesidades emocionales, ¿no? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo abordáis, cómo gestionáis el desgaste emocional de pacientes y familias en ese sentido? Pues mira, a los familiares yo siempre les aconsejo que se tienen que tomar un rato para ellos, que tienen que salir a caminar un rato, porque es importante para cuidar, lo mismo que yo hago conmigo, para cuidar tenemos que cuidarnos, si no, petarán, se cansarán por desgaste. Entonces se tienen que tomar pequeños ratos que salgan a caminar, bueno, pues que hagan labores, pues manualidades, hay talleres, les informamos de las cosas que hay en la comunidad. Ahora tenemos una referente de bienestar que hace muchos grupales para cuidadores. ¿eh? Y después nosotras, pues yo, por ejemplo, para mí es fundamental, nosotros todos los jueves, el equipo de domiciliarias, tenemos una reunión que nos vale para poner en contexto y compartir todos los pacientes que estamos cada uno llevando para que si en algún momento determinado uno no está, el otro sepa, ay, sí, Rodrigo, que ya dijo Maite, entonces estamos súper unidos y esa hora y media que dura la reunión de los jueves es también un poco no, de catarsis, de si alguna cosa nos preocupa, que si alguna cosa nos agobia, de compartir con los compañeros. Aparte que, bueno, todo el equipo de domicilios compartimos la misma sala, entonces cuando volvemos de los domicilios al mediodía, pues compartimos y hablamos de lo que nos ha preocupado o nos ha emocionado o lo que nos ha disgustado en el momento. Pero la reunión de los jueves es básica a nivel emocional y a nivel organizativo. ¿Y tú crees que sientes que el papel de las enfermeras gestoras de casos, de las enfermeras de cronicidad, como decías tú, están suficientemente reconocidas? ¿Está amparado, está reforzado ese papel en Cataluña? Eh, no, no, no. A ver, claro, yo trabajo en un centro en el que yo ya llevaba 18 años trabajando, entonces yo soy una persona muy conocida, ¿sabes? Generalmente todo el mundo me hace caso, entonces tengo cierta no, tengo mucha credibilidad. Entre con mis compañeros, pues lo ha dicho la Maite y soy una persona pues valorada, ¿vale? Eh, pero en muchos sitios de repente ponen una gestora y sus compañeros, hay muchos centros en los que muchos profesionales no saben cuál es el papel de una gestora, con lo cual difícilmente le van a derivar cosas, con lo cual difícilmente se va a visibilizar, con lo cual difícilmente se va a reconocer. Y entonces mi situación no es distinta de otras, porque yo he estado en un centro, ya te digo, casi 20 años, y entonces mi labor va rodada. Mis compañeros tienen clarísimo qué pacientes llevo y cómo me tienen que derivar, pero en otros sitios donde hay un cambio constante de gestoras no acaba de, y luego el reconocimiento, ¿no? O sea, somos enfermeras de práctica avanzada, pero a la misma, o sea, es ningún reconocimiento ni a nivel de contrato ni a nivel económico, vaya. La responsabilidad es distinta, pero bueno, pues ocupas un trabajo que a mí me encanta, pero no está institucionalizadamente bien reconocido. ¿Qué es lo más gratificante para ti de tu trabajo? Seguramente el trabajo directo con los pacientes es algo muy gratificante, ¿no? Oh, Seguramente sí. también hay dificultades, ¿no? Pero en ese entorno, ¿qué es lo más gratificante para ti, Maite?
Lo más gratificante es que todos los días me voy, todos los días me voy a casa pensando qué suerte tengo, qué trabajo más maravilloso tengo, porque todos los días, mis pacientes y sus familiares me hacen ver, bueno, me lo dicen, que me aprecian, que me quieren, que me respetan y que lo que yo les diga es lo que hacen. Entonces, tengo un trabajo muy valorado por los pacientes y por sus familiares. Y entonces me voy a casa muy satisfecha, pero muy satisfecha cada día. Sí, es un trabajo precioso. Qué bien. Entonces, el reconocimiento de ellos es lo que me llena. Sí, sí. Y si tú pudieras ahora diseñar el modelo de enfermeras de cronicidad, de enfermeras gestoras de casos, tal, ¿qué cosas tendrías en cuenta y qué cosas crees que deberían cuidarse y mimarse especialmente para que vuestro papel para esos pacientes crónicos complejos, esos pacientes que necesitan una atención domiciliaria o que necesitan una mejor atención entre servicios sanitarios y sociales? ¿Qué pedirías? ¿Cuáles serían tus reivindicaciones más importantes, Maite? Pues mira, yo creo que es fundamental el que la figura esté reconocida en el centro. Ya te digo, hay muchos centros donde no saben, o sea, saben que hay una, pero no saben qué es, con lo cual es fundamental eh, que se sepa qué es una enfermedad de práctica avanzada y cuál es su rol dentro del equipo. Y para eso, pues hace falta hacer reuniones, pues reuniones los que haga falta. Es básico que la dirección lo apoye, lo fomente, insista, ¿vale? Es necesaria la estabilidad de plantilla. Yo llevo 10 años como gestora y soy la antigua, no puede ser. Yo cuando llegué era la nueva y de las que estaban antes, entonces hay un montón de sitios en los que cada vez que tenemos una reunión hay una gestora nueva. Pues no puede ser, es que no puede rular, no puede rular. Es un rol que cuesta de hacer bien y si continuamente hay cambios, pues es que no acaba de arrancar. ¿Vale? Entonces, porque es una figura que dentro del equipo tiene que tener un peso especial y ese peso se gana con los años y con la experiencia. Entonces, si continuamente están pasando con gestoras nuevas y después a nivel institucional o logístico o asistencial, hay servicios con los que es muy fácil la interacción y otros que siguen siendo paredes, que no puedes hacer ningún tipo de intervención porque son absolutas paredes inabordables y eso debería ser algo independiente del equipo. Tanto la dirección de un centro como la dirección de otro debería hacer que todos los servicios fueran accesibles, que yo pudiera hablar con un cardiólogo igual que con un geriatra o con un trauma, o con la gestora de geriatría, ¿sabes? Y hay servicios que son herméticos y compartimos muchos pacientes y esos pacientes no se benefician de mi trabajo como gestora y como figura de enlace. Y entonces eso, pues queda mucho trabajo ahí, queda mucho trabajo y para mí es algo a mejorar. La coordinación con algunos servicios que cuesta, yo sigo insistiendo, porque soy muy insistente, pero, pero hay servicios en los que cuesta mucho, que tendría que ser todo mucho más ágil y más rápido, porque al final lo que queremos es el bien para nuestros pacientes y sus familias, nada más. Y entonces la coordinación tiene que ser máxima y rápida. Perdemos tiempo muchas veces que es oro. Y a mí me llevan los demonios, ¿eh? Sin duda alguna. Pues muchísimas gracias, Maite, por acercarte a nuestro Salud con Alma. Un placer tenerte desde esa visión desde Cataluña, cómo lo hacéis, de qué manera, en un papel cada vez más necesario, en un aumento de la cronicidad que hace que vuestro papel sea fundamental y que sin duda alguna has expresado muy bien esas necesidades de futuro en un trabajo que también has dicho, sin duda alguna, muy gratificante por lo que hacéis día a día. Muchísimas gracias, Maite, un placer. Y como ven, llegamos al final de este programa de Salud con Alma, en el que hemos tenido la oportunidad de acercarnos a la labor imprescindible dentro del sistema sanitario y diría yo, en la relación sistema sanitario-sistema social, la de las enfermeras gestoras de casos.
Hoy no solo hemos conocido mejor su trabajo, sino también hemos sentido el compromiso, la vocación y la humanidad detrás de cada una de las intervenciones, de cada coordinación, de cada acompañamiento que hacen estas enfermeras gestoras de casos. Gracias a todos vosotros por compartir nuestra experiencia, por poner voz a una realidad tan necesaria y por recordarnos que cuidar también es organizar, prever y estar presentes cuando más se necesita. Queremos hacer un agradecimiento muy especial a todo el equipo técnico que hace posible este programa. Detrás de cada imagen, de cada sonido y de cada detalle hay profesionales que trabajan con rigor y dedicación para que este Salud con Alma, nuestro antiguo Salud a todo Twitch, llegue a ustedes con la calidad que merece, y sobre todo a Marcos Gómez por su apoyo, implicación y confianza en este proyecto. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos una vez más, una semana más, en este Salud con Alma, en ese Salud a todo Twitch, donde seguiremos poniendo el alma a la salud. Hasta pronto, nos vemos la semana que viene. Buenas noches.